Muy buenas chicos, hoy vengo a hablar de cuánta masa madre se necesita para amasar, para hacer un pan. Ya, dadas las preguntas que me hacéis por Instagram o por los comentarios de aquí del canal de YouTube, de los vídeos que ya tengo, pues surgen estas dudas, ¿no? Siempre sacó la típica receta de cómo hacer un pan candeal, por ejemplo, y uno se pregunta en su casa, pero ¿cuánta masa madre tengo que añadir a esa masa? Entonces, creo que es importante, es una pregunta que me hacéis muy importante y creo que tengo la necesidad más o menos de hacer esas aclaraciones y el por qué creo yo conveniente los porcentajes que añado a las masas, y voy a explicar el por qué y espero que os sirva de gran ayuda. Entonces, la primera respuesta cuando la gente me pregunta ¿cuánta masa madre tengo que añadir una masa? La primera respuesta de todas, y es la gran respuesta a la que se da en el obrador donde trabajo en Panic, es depende. O sea, la gran respuesta a casi todas las preguntas que hay en el obrador de la gente que viene de prácticas. Incluso yo cuando fui empecé a hacer preguntas y me decían depende, todo depende, porque hay muchísimos factores. Entonces vamos a empezar hablando poco a poco de cada factor y veremos el por qué. Depende de cada factor, si hay unas condiciones u otras, habrá que añadir más o menos. El primer factor determinante para averiguar cuánta masa madre hay que añadir es la temperatura. La temperatura ya sea de la cocina, o la temperatura de la masa, o la temperatura de la estación en la que te encuentres, verano, invierno, otoño, pues primavera, eso va a determinar la cantidad que tienes que añadir. Si por ejemplo estás en tu cocina que hace frío, estás en invierno, tú vas a tener que añadir una mayor cantidad de levaduras y bacterias, de masa madre, ya que la temperatura media de la cocina va a ser más baja y yo necesito más cantidad de bacterias y levaduras a la masa que añado. Si por el contrario estás en verano y la temperatura de la cocina está rondando en torno a los 26 grados, 27, que eso es muy lógico que pase, no te va a ser necesario añadir tanta masa madre, porque en el fondo con esa poca que tienes, la temperatura que hay en el ambiente le va a ser suficiente para poder duplicarse, para poder fermentar de una forma óptima. Entonces, quiero que os quede un poquito claro que la temperatura es una de las cosas más importantes para fermentar una masa. Eso lo primero. Entonces, el siguiente factor determinante sería el clima estacional en el que estemos, o sea, que va unido a la temperatura de tu cocina, que ya hemos hablado de él. Por ejemplo, si yo estoy en invierno, puedo usar el horno para aclimatar esa masa y mantener siempre estándar la cantidad de masa madre que añada, que por ejemplo puede ser un 30%. Ahora, el tipo de masa, si es enriquecida o si es básica, eso es otro factor determinante. Si la masa madre que voy a añadir a una masa, o sea, es un 30% y está enriquecida con azúcares y mantequilla, por ejemplo, y grasas y aceites, a lo mejor no es suficiente para que fermente de una forma óptima, aunque la temperatura, que hablamos del primer factor, sea buena. Por lo tanto, hay que añadir más cantidad de masa madre, ya sea forma de líquida o sólida. Eso ahora mismo ahí no me meto. Hay gente que usa masas madres sólidas, líquidas. En ese factor ahora no me voy a meter, pero sí que es verdad que habría que añadir mayor cantidad de masa madre a una masa enriquecida. ¿Cuánto? Pues a lo mejor un 40, un 50 o incluso un 60%, ¿vale? Podría ser. Ahora hablaremos del porcentaje. Tipo de fermentación. Si va a ser un tipo de tercer factor, si va a ser un tipo de fermentación directa, quiere decir, yo amaso mi masa, la fermento a temperatura ambiente, o ya sea en el horno, una fermentadora casera, y luego formo el pan y lo sigo fermentando a temperatura ambiente o fermentadora casera, a temperatura controlada. Todo eso quiere decir que, para que no esté durmiéndome ahí mientras que la masa fermenta y tarda muchas horas, lo conveniente sería añadir más masa madre para que vaya más deprisa. Simplemente eso, para que vaya más deprisa.
Si la voy a retardar, masa madre retardada, hay dos diferentes fermentaciones, masa madre en directo y en controlada, retardada, que sería, yo cojo mi masa, la fermento un poquito, luego la meto a la nevera hasta el día siguiente, y al día siguiente la formo y espero y la horneo, o al revés, la dejo que fermente, la formo y la guardo en el molde, en el vanetón, en la nevera hasta el día siguiente. Ahí necesito menos masa madre, porque si le meto una carga de masa madre bestial para hacerla en directo, la voy a meter a la nevera y al día siguiente se me va a pasar, porque tiene mucha cantidad de levadura y bacteria en relación a una que le añadiría poca. Otro factor, si es que hay muchísimos factores, es que la pregunta esta de cuánta masa madre le meto a la masa, esto depende, y sobre todo lo más importante, tener destreza y tener experiencia haciendo masas en casa. Y luego, otro factor, la harina. La harina, si es integral, te va a requerir de menos masa madre, porque la masa madre en una harina integral fermenta más deprisa. Al igual que una masa blanca va a fermentar más despacio. ¿Por qué? Porque la masa madre, esa levadura de bacterias, si tú le metes una harina integral, va a tener más alimento, ya que en la cáscara, en el salvado, se encuentran mayores nutrientes para esa masa madre. Y luego la humedad, otro factor más. Si la humedad de la masa es muy líquida, por ejemplo una chapata, que en torno al 80-90% de hidratación, te va a necesitar menos masa madre que si la añado a una masa de un candeal, por ejemplo. Una masa de un candeal es una masa seca y necesita mayor cantidad de masa madre. Así igual que las masas madres sólidas y líquidas. Una masa madre sólida normalmente se puede dejar una sólida para toda la noche para el día siguiente, porque va mucho más despacio, y una masa madre líquida en 2 horas la tienes, te fermenta súper rápida, y más como sea integral. Vamos, en el obrador fermentamos algunas masas en 2 horas y es una cantidad bestial la que añadimos a una masa, pero es que fermentan 2 horas increíblemente rápido, muy rápido, eso sí, a 28 grados. Entonces, a grandes rasgos, más o menos, se añadirían un 30 o 25, un 30% de masa madre a una masa. Me explico. Por cada 100 gramos de harina, el porcentaje de la masa madre siempre se mide respecto a la harina. Entonces, si por cada kilogramo de harina, el 30% de ese kilogramo serían 300 gramos, ¿vale? Es muy poquito, realmente es muy poquita masa madre, 300 gramos, que serían a 100% de hidratación, serían 100 de agua, y 150 de agua y 150 de harina, ¿vale? O sea, más o menos un 30%. O sea, que una masa de un 70%, un kilo de harina, 700 de agua, un kilo 700 de agua, le añadirías 300 gramitos de masa madre solamente. O sea, fácil y sencillo. Y luego, otro factor súper importante, que la gente me pregunta, ¿cómo añado y cuándo añado esa masa madre? Entonces, si yo le añado una masa madre que está muy poco activa, la cojo de la nevera, le hago un refresco ahí muy pichulero, o la meto muy corta de fermentación, me es insignificante el porcentaje que yo añada. Yo puedo añadir una burrada de masa madre a una masa, y como no la tenga activa y bien refrescada, no me vale de nada. Vamos, vas a ver que la masa no tiene fuerza, no fermenta, sale una miga muy compacta, que no me ha greñado en el horno, que me ha pasado la masa madre, que no la tenías bien activa. Entonces, lo más importante es que el porcentaje que añadas a una masa que sea de calidad, eso primordial. Y luego, importante, mantener la temperatura ambiente siempre la misma. O sea, esto son muchas cosas, son muchos factores los que determinan el porcentaje, pero si tú añades siempre el mismo porcentaje y mantienes siempre la misma temperatura, haciendo el truco del horno, la fermentadora casera, os dejo aquí abajo el vídeo si queréis, de cómo fermentar, vamos a hacer una fermentadora casera en casa, que es con el horno. Con eso vas a controlar muy bien tu temperatura. O sea, es que vas a poder añadir siempre la misma masa madre
en casa, ya sea invierno, verano o cuando sea. Yo siempre meto más o menos el 30%. Y si la hago en directo, 40-45% normalmente. O a excepción que haga espelta o centeno, que le meto una burrada, que le meto prácticamente el 50% o el 60%. Le meto mucho más, porque lo hago en directo, ¿vale? Lo hago de corrido, porque ese tipo de masas le merece más la pena hacerlo en directo que retardarlo. Ya haré un vídeo de por qué el integral y centeno, el espelta y centeno hay que hacerlo en directo o merece la pena hacerlo en directo. Bueno, pues yo creo que hasta aquí hay aclaraciones de cuánta masa madre añado a una masa. Creo que es importante saberlo. Espero que eso haya servido de gran ayuda. Así no se me viene nada más a la mente y no sé, yo creo que poquito a poco los consejos que vaya dando, que son míos, son caseros y son fuente de la experiencia que yo he hecho en casa y del trabajo, espero que sirvan de gran ayuda. Así que gracias por estar ahí y nos veremos en próximos vídeos. En otro vídeo, por ejemplo, voy a hablar de cómo calcular tu masa madre y cómo prepararla, ¿vale? Entonces yo creo que ese va a ser el siguiente, que es muy bueno. Venga, nos vemos en el próximo, chicos. Chao.